La sede de la marca Gabriel en el Distrito 8 no recordaba en nada a la vibrante colmena de actividad que solía ser. El silencio era denso, interrumpido solo por el sonido de cajas de cartón siendo selladas y el murmullo de agentes de la Brigada Financiera de París. Tras la firma del contrato de subcontratación con el colectivo Aurea, una auditoría externa, solicitada por los nuevos inversores minoritarios que Marinette había colocado estratégicamente, había revelado una red de evasión fiscal y cuentas no declaradas que Gabriel Agreste había usado durante años para mantener su estilo de vida y su obsesión por el control. Gabriel permanecía sentado en su escritorio de obsidiana, que ahora parecía una isla en medio de un océano de documentos incautados. Nathalie Sancoeur, siempre a su lado, sostenía una notificación oficial del Ministerio de Finanzas. Señor, dijo Nathalie, su voz perdiendo por primera vez su tono robótico, han congelado todas las cuentas personales. La marca Gabriel entrará en administración judicial a partir de mañana. El contrato con la señorita Dupin-Chen es lo único que mantiene la fábrica de Lyon funcionando, pero, ya no tenemos el control operativo. Gabriel no respondió. Miraba una de sus propias corbatas, una pieza de seda clásica que ahora le parecía un objeto prehistórico. La era Agreste estaba terminando no con una explosión, sino con el seco golpe de un sello oficial. Mientras tanto, en la oficina central de la agencia Aurea, Marinette revisaba los planos para el próximo gran evento, la inauguración de la Torre Aurea en Madrid. El éxito de París había sido el catalizador para que el gobierno español le otorgara beneficios fiscales sin precedentes para establecer allí su centro de investigación de fibras inteligentes. Es irónico, comentó Chloé, entrando con un café latte en la mano y una sonrisa de satisfacción. Gabriel intentó hundirnos por un riesgo de seguridad inventado, y ahora es él quien se enfrenta a cargos reales por fraude fiscal. El karma no solo es una fuerza del universo, Marinette. Parece que también trabaja para nuestra agencia. Marinette alzó la vista de sus planos. Su expresión era de una calma analítica. No es karma, Chloé. Es la consecuencia de creer que las reglas no se aplican a ti cuando tienes un nombre famoso. Gabriel se confió. Pensó que su prestigio lo protegía de la realidad, mientras yo construya mi realidad sobre bases legales y tecnológicas sólidas. Hablando de realidad, intervino Juleka, quien ahora lucía un corte de pelo asimétrico mucho más agresivo y profesional. Adrien está abajo. Ha terminado la sesión de fotos para la línea Nemesis y quiere entregarte algo personalmente. Dice que no es una petición de amistad, sino un asunto de transparencia profesional. Marinette asintió. Que suba. Adrien entró al despacho minutos después. Traía consigo una carpeta de cuero marrón. Se veía más delgado, pero sus ojos tenían una claridad que antes le faltaba. Se detuvo frente al escritorio de Marinette y dejó la carpeta sobre la mesa. Es mi renuncia, dijo Adrien con firmeza. Mi renuncia formal a la marca Gabriel y a cualquier derecho de imagen vinculado a la empresa de mi padre. He solicitado a mis abogados que disuelvan mi contrato de exclusividad familiar basándome en las cláusulas de conducta ética que él mismo redactó. Marinette tomó la carpeta y la abrió, revisando los términos. Si haces esto, Adrien, legalmente dejas de ser el heredero de la marca. No recibirás beneficios de las ventas residuales ni de las licencias de nombre. Lo sé, respondió él sin vacilar. Prefiero empezar de cero como un modelo contratado por Aurea que seguir siendo el rostro de un imperio construido sobre mentiras y evasiones. Quiero que mi carrera dependa de mi trabajo, no de mi apellido. Si el colectivo Aurea me quiere, estoy dispuesto a firmar un contrato estándar, sin privilegios. Marinette observó a Adrien por un largo momento. Vio en él la chispa de independencia que ella misma había tenido que forjar en el fuego de la traición. No era la reconciliación que él alguna vez soñó, pero era un puente de respeto profesional que ella estaba dispuesta a cruzar. Chloé, revisa esto con el equipo legal, dijo Marinette, extendiendo la carpeta a su socia. Si todo está en orden, prepara un contrato de 3 años para Agreste como rostro principal de nuestra expansión en Madrid. Pero recuerda, Adrien, aquí no hay favoritismos de clase. Si no llegas a tiempo o si tu rendimiento baja, el contrato se rescinde. No esperaba menos, directora, respondió Adrien, permitiéndose una pequeña sonrisa de alivio. Adrien salió del despacho con paso firme.
Chloe soltó un suspiro dramático. Vaya, parece que el gatito finalmente aprendió a cazar por su cuenta. ¿De verdad vas a llevarlo a Madrid, Marinette? Es un activo valioso y ahora es un activo libre de las sombras de Gabriel, respondió Marinette, volviendo a sus planos. En Madrid no solo vamos a presentar ropa, vamos a presentar un nuevo estándar de integridad. Y Adrien es el ejemplo perfecto de que el pasado se puede dejar atrás, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio de la libertad. Marinette se levantó y caminó hacia la ventana. La expansión del imperio no era solo sobre metros cuadrados o ventas. Era sobre la purga final de los restos de un mundo que intentó asfixiarla. Madrid la esperaba, y con ella, la consolidación de la Reina de Hielo como la única soberana indiscutible de la moda del siglo XXI. El interior del jet privado de la agencia Áurea era un santuario de eficiencia y lujo minimalista. No había rastro de la opulencia barroca que solía rodear a los grandes diseñadores del pasado. En su lugar, paneles de fibra de carbono, asientos de cuero ecológico y pantallas táctiles integradas en las mesas de cristal. Marinette, vestida con un conjunto de viaje en punto gris humo, revisaba los últimos renders de la pasarela que se instalaría en la plaza de Cibeles. A su lado, Chloe dictaba órdenes a través de un auricular satelital, coordinando la llegada de los contenedores de seda inteligente desde Lyon. Juleka, en el asiento de enfrente, ajustaba los parámetros de los drones de iluminación, que sobrevolarían el desfile en Madrid. Es oficial, dijo Chloe, colgando la llamada y mostrando su tableta a Marinette. Gabriel Agreste acaba de entrar al Palacio de Justicia. La prensa está enloquecida. Su abogado intentó solicitar una fianza bajo arresto domiciliario, pero el juez la denegó debido al riesgo de destrucción de pruebas fiscales. Marinette apenas desvió la mirada de su pantalla. Era inevitable, Chloe. Cuando construyes un imperio sobre secretos, solo necesitas que una persona empiece a tirar del hilo adecuado para que todo se deshaga. Gabriel pensó que yo era ese hilo, pero resultó ser el ancla que lo arrastró al fondo. ¿Te sientes extraña?, preguntó Juleka, observando la neutralidad casi robótica de su amiga. Es el hombre que admirabas. El padre de Adrien. Marinette dejó la tableta sobre la mesa y miró por la ventanilla. El ala del avión brillaba bajo el sol de la tarde, una flecha de plata dirigida hacia el futuro. La admiración es un préstamo que haces a alguien basado en una imagen, respondió Marinette. Gabriel nunca devolvió ese préstamo con integridad. Lo que siento no es alegría ni tristeza, Juleka. Es alivio. El alivio de saber que el mundo de la moda ya no está gobernado por sombras, sino por resultados. En la sección trasera del jet, Adrien Agreste revisaba su contrato de 3 años. No había solicitado una suite privada ni privilegios especiales. Viajaba como parte del equipo técnico y de modelaje, cumpliendo con su palabra de empezar de cero. Se levantó para buscar un café y se encontró con Marinette en el pasillo central, quien se dirigía a la cabina de descanso. Se detuvieron frente a frente. El espacio era estrecho, obligándolos a mantener una cercanía que en otro tiempo habría provocado un mar de nervios en Marinette. Ahora, ella solo lo observaba con la precisión de un escáner. ¿Cómo estás, Agreste?, preguntó ella. Su tono era profesional, pero no carente de una cortesía básica. Sorprendentemente bien, directora, respondió Adrien, usando el título que ella misma había establecido. Es extraño ver las noticias de mi padre desde aquí arriba. Se siente como si estuviera observando la caída de un extraño, no de mi familia. Supongo que eso es lo que pasa cuando te das cuenta de que nunca conociste realmente a la persona con la que vivías. La verdad suele ser fría cuando llega de golpe, dijo Marinette. Pero es mejor caminar sobre hielo sólido que sobre una alfombra que oculta un abismo. Has tomado la decisión correcta al renunciar a tu apellido para este proyecto. Madrid no perdona las distracciones. Lo sé. Estoy listo para el trabajo, afirmó Adrien. Y Marinette, gracias por dejarme ser parte de esto. No como un favor, sino como un empleado. Necesitaba recuperar el control de mi propia imagen. Marinette asintió ligeramente. Demuéstralo en la pasarela de Cibeles. El mundo va a estar mirando, buscando cualquier debilidad en la Alianza Áurea. No les des nada. No lo haré, prometió él.
Marinette pasó a su lado, rozando su brazo con la seda de su traje. El aroma a jazmín y acero volvió a llenar el espacio, pero Adrien ya no intentó retenerla. Comprendía que el puente entre ellos ahora era de cristal. Transparente, fuerte, pero imposible de cruzar sin romperlo. El jet comenzó su descenso sobre Madrid. Desde el aire, las luces de la capital española brillaban con una calidez que contrastaba con el frío gris de París. Para Marinette, esta no era solo una expansión comercial. Era el inicio de su reinado internacional. Madrid sería el lugar donde la reina de hielo demostraría que su invierno no conocía fronteras. «Prepárense», ordenó Marinette al regresar a su asiento, mientras el tren de aterrizaje se desplegaba con un zumbido mecánico. «En 2 horas tenemos la reunión con el Ministerio de Industria. Quiero que los contratos de la nueva fábrica estén listos para firmar antes de la cena». El tiempo de Gabriel se acabó en París. El tiempo de Aurea empieza ahora en Madrid. El avión tocó pista con una suavidad perfecta. El imperio de Marinette acababa de aterrizar en suelo español, y con él, una nueva forma de entender el poder, la moda y la justicia. El pasado se quedaba atrás, encerrado en despachos judiciales de París, mientras el futuro abría sus puertas de par en par bajo el sol de España. El sol de Madrid caía sobre la piedra blanca del Palacio de Cibeles, pero la temperatura en el centro de la plaza era artificialmente fresca. El equipo de ingeniería del colectivo Aurea había instalado paneles de refrigeración invisible que mantenían un microclima perfecto para la seda inteligente. Marinette, con gafas de sol oscuras y un traje de lino técnico blanco, caminaba por la pasarela circular que rodeaba la fuente icónica. La prensa española estaba frenética. A diferencia de la crítica parisina, que siempre buscaba el error o el escándalo, los medios en Madrid trataban a Marinette como a una visionaria tecnológica. La mujer que domó el frío, decían los titulares de El País y Vogue España. Directora, los niveles de refracción están al 100%, informó Juleika, ajustando un dron desde su consola. Cuando la luz de los focos golpee el tejido glaciar, la fuente de Cibeles parecerá congelarse en tiempo real ante el público. Perfecto, respondió Marinette, sin detener su paso. Chloe, ¿cómo va el protocolo de invitados? Chloe, luciendo un vestido de seda amarilla que resaltaba bajo el sol madrileño, revisaba su lista digital. La Casa Real ha confirmado asistencia, junto con los CEOs de las principales tecnológicas de la Unión Europea. Y Marinette, hay una solicitud de prensa de última hora. Un corresponsal de París que dice tener información relevante sobre la auditoría de Agreste. Marinette se detuvo y miró a Chloe por encima de sus gafas. Diles que no aceptamos chismes de pasillo. Si la información es sobre Gabriel, que se la den a la policía. Aquí hemos venido a trabajar, no a ser un tribunal de justicia francés. Mientras tanto, en el área de modelos bajo las carpas climatizadas, Adrien Agreste se preparaba. Por primera vez en su carrera, no había estilistas gritándole órdenes bajo la supervisión de Nathalie. Él mismo se ajustaba las botas de cuero técnico. El ambiente entre los modelos españoles era de respeto. Lo veían como un profesional que había renunciado a su imperio para ganarse un lugar por mérito propio. ¿Nervioso, Agreste?, preguntó una modelo madrileña mientras le retocaban el maquillaje frío. Extrañamente, no, respondió Adrien. Es la primera vez que sé exactamente por qué estoy aquí. No soy un adorno para la marca de mi padre. Soy una pieza de la visión de Marinette. Y eso se siente, real. El desfile comenzó al anochecer. Cuando la música, una mezcla de ritmos electrónicos y sonidos de naturaleza gélida, empezó a sonar, la plaza de Cibeles se transformó. Las luces proyectaron texturas de escarcha sobre los edificios históricos, y las modelos salieron luciendo la nueva línea Metrópolis. Eran prendas que cambiaban de color según el movimiento y la temperatura corporal, una oda a la adaptación y la supervivencia urbana. Cuando Adrien salió a la pasarela, el público contuvo el aliento. Ya no era el niño bonito de los perfumes. Su paso era firme, su mirada era de una intensidad gélida que devoraba la cámara. Al llegar frente a la fuente, la seda de su abrigo reaccionó a la humedad del agua, creando un halo de vapor iluminado que lo hacía parecer una aparición de otro mundo. El éxito fue instantáneo. Los flashes eran una tormenta constante. Al finalizar el desfile, Marinette salió a saludar.
No hubo una sonrisa amplia, solo una inclinación de cabeza elegante y profesional. Se detuvo un momento junto a Adrien, quien permanecía al final de la línea de modelos. «Lo lograste, Agreste», susurró Marinette, apenas moviendo los labios mientras los aplausos atronaban la plaza. «Has dejado de ser una sombra». «Gracias por darme la luz para hacerlo, directora», respondió él, manteniendo la vista al frente. La cena de gala posterior fue el cierre perfecto. Marinette firmó 3 acuerdos de distribución exclusiva para el mercado asiático antes de que sirvieran el postre. Sin embargo, la noche guardaba una última sorpresa. Mientras Marinette descansaba un momento en un balcón con vista a la Gran Vía, Chloe se acercó con una expresión seria. «Marinette, el veredicto inicial sobre Gabriel Agreste acaba de filtrarse», dijo Chloe en voz baja. «Le han retirado la licencia comercial de forma permanente en Francia. Sus bienes serán subastados para pagar las multas fiscales. Está acabado, Marinette. Oficialmente ya no existe como competidor». Marinette observó las luces de Madrid, sintiendo la brisa nocturna. La victoria en Cibeles y la caída definitiva de su antiguo ídolo se entrelazaban en un solo momento de justicia absoluta. «No me alegra su caída, Chloe», dijo Marinette, tomando un sorbo de agua. «Pero me tranquiliza saber que el mercado ahora es un lugar más limpio. Mañana empezaremos el proceso para adquirir sus talleres de costura en París. Quiero que esos artesanos tengan un lugar donde su talento sea respetado, no usado para ocultar fraudes». La expansión del imperio no se detenía. Madrid había sido conquistada, y con ella, el respeto de todo el continente. Marinette Dupainchen ya no era solo la reina de hielo, era la nueva arquitecta de la industria global. Mientras en París un imperio de 30 años se desmoronaba en las cortes, en Madrid nacía una dinastía que no necesitaba mentiras para brillar bajo el solo el hielo. El Hotel Drouot, la mítica casa de subastas de París, estaba inusualmente custodiado. En el interior, el catálogo de la venta número 402 lidiaba con los restos del naufragio Agreste. Desde bocetos originales de la primera colección de los 90 hasta el mobiliario minimalista del despacho de Gabriel. Marinette entró en el salón principal flanqueada por sus abogados. Vestía un abrigo largo de cachemira azul marino con solapas arquitectónicas que cortaban el aire. En un rincón, apartada de los focos y de la prensa que antes la adulaba, Nathalie Sancoeur observaba el inventario con una palidez cadavérica. Ya no portaba su tableta de mando. Sus manos estaban vacías y entrelazadas sobre su regazo. Al ver a Marinette, Nathalie bajó la mirada, pero la diseñadora se dirigió directamente hacia ella. «Nathalie», saludó Marinette. Su voz no tenía rastro de sarcasmo, solo una cortesía fáctica. «Señorita Dupainchen», respondió Nathalie, su voz apenas un susurro. «Supongo que ha venido a reclamar los últimos despojos. La mansión sale a subasta en el lote final. Los acreedores no han tenido piedad. No busco despojos, Nathalie. Busco infraestructura», corrigió Marinette. «Los talleres de la Rue Saint-Honoré tienen a los mejores artesanos de Francia. No voy a permitir que ese talento se disperse porque su jefe no supo gestionar su integridad. He venido a comprar los contratos de esos trabajadores y el archivo histórico de patrones». Nathalie asintió lentamente. «Gabriel siempre dijo que usted era una amenaza. Nunca entendió que usted era, en realidad, su única posibilidad de relevo digno. Ahora solo queda ceniza». La subasta comenzó. Marinette no levantó la paleta ni una sola vez para las joyas o las obras de arte personales de Gabriel. Dejó que coleccionistas anónimos se pelearan por las reliquias de vanidad. Pero cuando el subastador anunció el lote 112, propiedad inmueble, mansión Agreste y atelier anexo, el salón quedó en silencio. «Precio de salida: 15 millones de euros», anunció el martillo. Chloe miró a Marinette, esperando una señal. Comprar la mansión Agreste sería el golpe psicológico definitivo. Sería convertir el santuario del enemigo en el patio de recreo de la nueva soberana. Pero Marinette permaneció inmóvil. «¿No vas a pujar?», susurró Chloe, sorprendida. «Es el lugar donde Adrien creció. Podrías recuperarlo para él, o convertirlo en el museo de la agencia áurea». «Esa casa es un mausoleo de frialdad, Chloe», respondió Marinette con una lucidez cortante.
Adrien no quiere volver a esas paredes, y yo no necesito construir mi futuro sobre un cementerio de recuerdos infelices. Que la compre un fondo de inversión para apartamentos de lujo. Mi imperio no se alimenta de la nostalgia de otros. La mansión fue adjudicada a un grupo inversor de Qatar. Marinette, en cambio, pujó con una agresividad quirúrgica por el archivo técnico y las patentes industriales de maquinaria de costura que Gabriel había desarrollado en secreto. Al final de la tarde, la agencia áurea era dueña de todo el cerebro productivo de la marca Gabriel, dejando los huesos decorativos para los curiosos. A la salida, Adrien esperaba junto al coche oficial. Había declinado entrar al salón de subastas. Ver su vida martillada al mejor postor era un peso que no necesitaba cargar. ¿Lo compraste?, preguntó Adrien al verla salir. Se refería a la casa. No, respondió Marinette, deteniéndose frente a él. Compré los talleres y los archivos. He asegurado el empleo de las 80 costureras que tu padre iba a dejar en la calle. Pero la mansión, esa etapa se terminó, Adrien. Ya no hay vuelta atrás a ese pasillo frío. Adrien soltó un suspiro de alivio que se materializó en el aire gélido de París. Gracias, Marinette. Gracias por no intentar salvar un pasado que solo nos hacía daño. La reina de hielo no salva el pasado, Adrien. Lo congela para que el futuro pueda caminar sobre él, dijo ella, subiendo al vehículo. Mañana firmaremos los nuevos contratos en los talleres. Prepárate, quiero que seas tú quien hable con los artesanos. Necesitan ver que el apellido Agreste todavía puede significar trabajo duro y respeto, aunque ya no sea el nombre en la puerta. El coche se alejó, dejando atrás el edificio de Dorowood y los restos de una dinastía rota. Marinette observó por el espejo retrovisor cómo París se iluminaba. Había comprado el conocimiento, había salvado el talento y había dejado morir la vanidad. El imperio de Áurea ya no solo se expandía por España o por las pasarelas. Ahora era el dueño del corazón productivo de la moda francesa. La conquista estaba completa, y lo mejor de todo era que Marinette no había tenido que sacrificar ni un ápice de su nueva e implacable esencia para lograrlo. La mañana en la panadería Tommy Sabine solía oler a canela, azúcar glass y la calidez del hogar. Pero ese martes, el aire estaba cargado de una tensión que ninguna hornada de croissants podía disipar. Tom Dupin, con su delantal manchado de harina, miraba con incomodidad a la joven que lloraba en una de las mesas del rincón. Alia Césaire no vestía sus habituales camisas de cuadros ni portaba su tableta de reportera. Se veía pequeña, desaliñada y consumida por la angustia. Por favor, Monsieur Dupin, suplicó Alia, con la voz entrecortada. He recibido la notificación final del embargo. Si Marinette no retira la demanda por daños y perjuicios, mis padres perderán sus ahorros para pagar las costas legales. Solo quiero hablar con ella. Ella no responde mis correos, me ha bloqueado de todas partes. Sabine, que acababa de bajar de la vivienda superior, suspiró con una mezcla de lástima y decepción. Alia, Marinette ya no vive aquí. Ella tiene su propio equipo de seguridad y sus propias reglas. ¿Sabes lo que pasó? Intentaste usar su vida privada para ganar clics después de todo lo que ella sufrió por las mentiras de esa chica italiana. Fue un error. Gritó Alia, llamando la atención de los pocos clientes. Pensé que recordarle quién era la haría volver con nosotros. En ese momento, un sedán negro de cristales blindados se detuvo frente a la panadería. 2 agentes de seguridad privada bajaron primero, seguidos por Marinette. Vestía un abrigo de estructura militar en azul cobalto y sostenía una carpeta de cuero con el logotipo de la agencia áurea. Al entrar, el tintineo de la campana de la puerta pareció sonar más agudo, más frío. Marinette se detuvo en seco al ver a Alia. Su rostro no mostró sorpresa, ni ira, ni compasión. Fue la mirada de una jueza observando una evidencia irrelevante. Mamá, papá, saludó Marinette, ignorando por completo la presencia de la morena. He venido a dejarles los documentos de la nueva fundación. Quiero que ustedes gestionen las becas de panadería artesanal para los hijos de las costureras que hemos rescatado de la quiebra de Agreste. Marinette, escúchame. Alia se puso de pie, intentando acercarse, pero uno de los guardias de Marinette interpuso un brazo firme como el acero. Me están arruinando la vida.
El ladrilog ha desaparecido, tengo multas que no puedo pagar, somos amigas. Recuerda el parque, recuerda los helados de André. Marinette entregó la carpeta a su padre y finalmente giró la cabeza hacia Alia. Sus ojos azules, antes brillantes y cálidos, ahora eran dos zafiros pulidos que no reflejaban nada. La amistad es un contrato de confianza mutua, Alia, dijo Marinette. Su voz era baja, pero cada palabra cortaba el aire. Tú rompiste ese contrato el día que decidiste que tu blog era más importante que mi integridad. Y lo volviste a romper la semana pasada cuando publicaste material privado de mi infancia para intentar manipular la opinión pública. Lo que tú llamas arruinarte la vida, el sistema judicial lo llama consecuencias. Es demasiado, Marinette. Es una demanda de millones. Sollozó Alia. Es el valor de mi marca, corrigió Marinette. El colectivo Aurea emplea cientos de personas. Tus acciones pusieron en riesgo nuestra imagen de seriedad y privacidad. No estoy demandando a una amiga, estoy protegiendo una institución de una persona que ha demostrado no tener límites éticos. Tom dio un paso adelante, rascándose la nuca. Hija, no hay otra forma. Alia cometió un error grave, pero sus padres. Papá, intervino Marinette, y por un segundo su voz se suavizó solo para él, sus padres no son responsables de las acciones de una adulta. Alia tuvo meses para disculparse cuando Lila me acosaba, y prefirió el silencio. Tuvo días para retirar el video antes de la demanda, y prefirió la fama. La auditoría de mi conciencia está cerrada. No voy a retirar la demanda, pero he dado instrucciones a mis abogados para que acepten un plan de pagos a largo plazo que no afecte la vivienda de su familia, siempre y cuando ella firme un acuerdo de silencio perpetuo sobre mi vida privada. Alia retrocedió, sintiendo el frío de la derrota final. Marinette no le estaba dando el perdón que buscaba. Le estaba dando una sentencia de invisibilidad. Es una jaula de oro, Marinette, susurró Alia con amargura. Es el precio de tu libertad, Alia. Elige, sentenció Marinette. Sin esperar respuesta, Marinette abrazó a sus padres con una brevedad profesional y salió de la panadería. Al subir al coche, vio a Adrien esperándola en el asiento trasero. Él había preferido no entrar para evitar el conflicto. ¿Cómo fue?, preguntó Adrien. Fue necesario, respondió Marinette, abriendo su tableta para revisar los informes de los talleres. He dejado claro que los recuerdos no son moneda de cambio. Ahora, enfoquémonos en la asamblea de esta tarde. Las costureras de Gabriel necesitan saber que su nuevo contrato no depende de quiénes eran amigos de quién, sino de la calidad de sus puntadas. El coche se alejó, dejando atrás la calidez de la panadería y el llanto de una Alia que finalmente entendía que algunas puertas no se abren con lágrimas. La reina de hielo seguía su camino, expandiendo su imperio no solo con telas y tecnología, sino con una justicia que no temía ser llamada implacable. El pasado ya no tenía poder de auditoría sobre ella. El futuro, en cambio, estaba listo para ser reclamado. El aire en el taller principal de la Rue Saint-Honoré estaba cargado de un polvo dorado que flotaba en los rayos de sol, pero el ambiente era de una incertidumbre sepulcral. 80 costureras y artesanos, hombres y mujeres que habían dedicado décadas a bordar la gloria de Gabriel Agreste, permanecían de pie junto a sus mesas de corte. No había máquinas zumbando ni tijeras cortando seda. Solo el silencio de quienes esperan saber si su oficio tiene lugar en el futuro o si se convertirá en una reliquia del pasado. Las puertas de roble se abrieron y Marinette entró, flanqueada por Chloe y Adrien. No vestía para impresionar, sino para trabajar. Un traje de sastre gris marengo con mangas recogidas y herramientas de medición digital colgando de su cinturón. Buenos días a todos, dijo Marinette. Su voz, amplificada por la acústica del salón, era clara y carente de la arrogancia que solía habitar esas paredes. Mi nombre es Marinette Dupin-Chen, directora creativa del colectivo Aurea. Como saben, desde ayer, la agencia Aurea es la propietaria legal de estas instalaciones y de sus contratos de trabajo. Un murmullo recorrió la sala. Una costurera veterana, con las manos callosas por años de bordado fino, dio un paso al frente. ¿Significa eso que vamos a ser sustituidos por sus máquinas inteligentes, mademoiselle? Hemos escuchado que en Madrid todo lo hacen los drones y el software.
Marinette caminó hacia la mesa de la mujer y tomó un retal de encaje que estaba a medio terminar. Lo observó con una reverencia técnica que nadie esperaba. Las máquinas pueden replicar un patrón, pero no pueden decidir dónde la tensión del hilo debe ceder para que la prenda respire con quien la usa, respondió Marinette. He comprado este taller no para destruirlo, sino para potenciarlo. Mi tecnología necesita de su intuición. A partir de hoy, cada mesa de corte será equipada con un escáner de fibra óptica que les ayudará a detectar imperfecciones en la seda antes de dar la primera puntada. Ustedes no son operarios. Son los ingenieros de la nueva seda inteligente. Adrien dio un paso adelante, colocándose al lado de Marinette. Al verlo, muchas de las costureras sonrieron con una mezcla de alivio y nostalgia. Él era el niño que habían visto crecer en las pruebas de vestuario, el rostro que habían vestido durante años. Muchos de ustedes me conocen, dijo Adrien con voz firme. Mi padre perdió el rumbo, pero su talento y el de ustedes es lo que construyó esta casa. Yo he renunciado a mi herencia para empezar aquí, bajo la dirección de Marinette. No estoy aquí como el hijo del jefe, sino como el primer modelo de pruebas de esta nueva etapa. Si yo confío mi carrera a su visión, espero que ustedes confíen en sus manos este proyecto. Chloe intervino, desplegando una serie de tabletas digitales sobre la mesa central. Sus salarios han sido ajustados al alza en un 15%, retroactivo al mes pasado. La agencia Aurea no cree en la precariedad. También hemos instalado un sistema de filtrado de aire de grado hospitalario para proteger sus pulmones de las fibras. Queremos resultados, pero no a costa de su salud. Marinette se acercó a la máquina de coser más antigua del salón, una pieza que Gabriel conservaba por pura estética. Con un gesto rápido, conectó un pequeño dispositivo a la base. En segundos, una luz azul proyectó sobre la tela un patrón de costura optimizado por inteligencia artificial que seguía la curva natural de la mano de la costurera. Esto no es un reemplazo, sentenció Marinette. Es una armadura. A partir de mañana, comenzaremos la producción de la línea Nemesis. Será la primera vez que la alta costura de París se fusione con la biotecnología de Madrid. Quiero que el mundo sepa que las mejores manos de Francia ahora trabajan para el futuro, no para el pasado. La tensión en el taller se rompió. No hubo aplausos estruendosos, sino algo mucho más valioso. El sonido de las tijeras volviendo a la tela y el zumbido de las máquinas que empezaban a girar con una energía renovada. Los artesanos volvieron a sus puestos, pero esta vez no miraban al suelo con miedo, sino a las pantallas con curiosidad. Marinette observó la escena desde el centro del salón. Por un momento, la reina de hielo permitió que una pequeña chispa de satisfacción humana cruzara su mirada. No era por el dinero, ni por la victoria sobre Gabriel. Era por ver cómo el caos que otros habían creado se transformaba en orden bajo su mando. Lo has hecho muy bien, Marinette, susurró Adrien, acercándose a ella mientras Chloe organizaba los turnos de producción. Solo he puesto las piezas donde deben estar, Adrien, respondió ella, volviendo a su tono profesional. Mañana vendrán los técnicos de Madrid para calibrar los sensores. Asegúrate de estar listo para la primera prueba de movimiento. El renacimiento de este taller depende de que tú seas capaz de proyectar esa fuerza en cada toma. Estaré listo, prometió él. Marinette salió del taller hacia la Rue Saint-Honoré. El sol de la tarde bañaba la fachada del edificio, donde el nombre de Gabriel ya había sido retirado, dejando una marca clara en la piedra que pronto sería cubierta por el emblema dorado del colectivo Aurea. El imperio no solo se expandía en el mapa, se expandía en el alma de la industria. La reina de hielo había tomado el corazón de la costura parisina y le había dado un nuevo ritmo, uno que no se detendría ante nada ni nadie. La terraza del nuevo Centro de Innovación Aurea, ubicado en el ático de la antigua sede reformada, ofrecía una vista privilegiada de la Torre Eiffel, que esa noche brillaba con una iluminación blanca y gélida en honor al lanzamiento de la línea Nemesis. El aire era fresco, pero los calefactores de infrarrojos ocultos en la estructura permitían que Marinette, Chloe y Juleka disfrutaran de la velada sin abrigos pesados. Las preórdenes de la línea Nemesis han superado los 50 millones de euros en las primeras 6 horas, anunció Chloe, cerrando su tableta con un chasquido de autoridad. Los compradores de Shanghái y Seúl están pujando por la exclusividad regional.
Marinette, hemos hecho que la alta costura sea tan deseada como el último modelo de un coche deportivo de lujo. Juleka asintió, mirando su copa de agua mineral con gas. Y los artesanos del taller están felices. Dicen que trabajar con los escáneres de fibra les ha devuelto la vista de cuando tenían 20 años. El ambiente ha cambiado, Marinette. Ya no hay miedo a los gritos de Gabriel. Marinette permanecía apoyada en la barandilla de cristal, observando las luces de la ciudad. Su silueta, recortada contra el cielo nocturno, proyectaba una fuerza que ya no necesitaba de máscaras ni de agresividad impostada. Era, simplemente, el centro de gravedad de la industria. El miedo es una herramienta de corto alcance, dijo Marinette sin girarse. La precisión, en cambio, es eterna. Me alegra que los talleres estén funcionando, pero no bajen la guardia. Mañana empezamos la logística para el mercado americano. En ese momento, Adrien se unió al grupo. Vestía una de las chaquetas de la nueva colección, cuyas fibras reaccionaban a la luz de la luna con un brillo sutil, casi orgánico. Se detuvo a una distancia prudente de Marinette, entregándole un sobre pequeño que acababa de recibir por mensajería privada. Es del equipo legal que supervisa el caso de Lila Rossi en Italia, dijo Adrien con voz grave. Marinette tomó el sobre y lo abrió. Leyó el documento en silencio bajo la luz de los focos LED. Lila Rossi ha sido condenada a 5 años en un centro de reforma juvenil en el norte de Italia, informó Marinette a sus socias. Se le han imputado cargos de fraude internacional y falsificación de documentos oficiales. Además, el gobierno italiano ha emitido una prohibición permanente de entrada a cualquier evento de moda o diplomático en territorio europeo. Está terminada. Su red de mentiras finalmente se convirtió en su propia celda. Chloe soltó una carcajada seca. 5 años. Es poco para todo el daño que intentó hacernos, pero saber que nunca podrá volver a pisar una alfombra roja es la verdadera justicia. Lila Rossi ahora es solo un hombre en un expediente policial, no una influencer ni una amiga de famosos. ¿Y tú, Marinette? Preguntó Juleka. ¿Te sientes en paz con esto? Marinette devolvió el sobre a Adrien y volvió a mirar a la ciudad. La paz es un concepto subjetivo, Juleka. Siento que el tablero finalmente está limpio. Lila es una consecuencia de su propia ambición, al igual que Gabriel lo fue de su propia arrogancia. Yo solo me aseguré de que las leyes que ellos intentaron manipular se aplicaran con rigor. Mi paz viene de saber que mi imperio no le debe nada a la suerte ni a las mentiras de otros. Adrien alzó su copa, mirando a las 3 mujeres que habían transformado la industria en menos de un año. Por el colectivo Aurea, brindó Adrien. Y por la mujer que tuvo el valor de congelar su propio corazón para que todos nosotros pudiéramos caminar sobre seguro. Marinette alzó su copa de cristal tallado, chocándola ligeramente con la de sus socios. El sonido del cristal fue nítido y puro, como el hielo rompiéndose en primavera. Por el futuro, sentenció Marinette. Que nunca más sea dictado por quienes temen a la verdad. La noche continuó con la planificación de los próximos pasos. La expansión a Nueva York ya estaba en marcha, y la reina de hielo ya no miraba hacia atrás. Había recuperado los talleres, había rescatado al talento, había castigado a la traición y había establecido un nuevo orden profesional con el único hombre que tuvo el valor de ser honesto. El capítulo 16 terminaba con una imagen de orden absoluto. París a sus pies, el éxito en sus manos y un horizonte infinito.